Vamos a hacer la clase. Esta es nuestra última clase, ¿ah? Recording in progress. Y vamos a terminarlo bien. Vamos entonces, el- vamos a hablar de exámenes auxiliares. Es un poquito un repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? De las patologías principales que hemos visto, pero donde van a estar incluidos algunas cosas que ya hemos visto en diapositivas que ustedes conocen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Justamente de eso, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es las relaciones entre el hipotálamo, la hipófisis y la relación que existe en los órganos diana, ¿no? Entonces vamos a ver que nosotros podemos evaluar la glándula hipófisis pidiendo dosaje de ciertas hormonas, ¿no? Por ejemplo, el dosaje de TSH, dosaje ACTH, FSH-LH. Entonces, con eso evaluamos la adenohipófisis, ¿no? ¿Cómo está esta adenohipófisis? ¿Ya? Y la neurohipófisis, si no hemos todavía para pedir dosaje de vasopresina o dosaje de oxitocina, ¿no? Pero de lo que sí se ve frecuentemente es que se pide el dosaje de las hormonas secretadas por la adenohipófisis, ¿no? Y en esto es pues lo que les digo, ¿no? Dosaje de TSH, ACTH, FSH, ¿no? Para ver cómo está. ¿Qué situaciones, por ejemplo, va a ser de que la adenohipófisis deje de secretar? Es cuando hay posterior, por ejemplo, a radiaciones, por ejemplo, posterior a tumoraciones, ¿no? Como el caso de adenomas tiroideos, ¿no? Adenomas tiroideos que te hablan de adenomas hipofisiarios, ¿no? Entonces puede ser de que produzcan en exceso o en cantidades, ¿no? Entonces, después cada una de estas hormonas va a secretar cierto tipo de hormona, estas glándulas, perdón, van a secretar ciertos tipos de hormonas que también pueden ser evaluados de acuerdo a su dosaje, ¿no? Por ejemplo, en la tiroides, si dosamos para ver la evaluación de la función de la tiroides, podemos evaluar pidiendo dosaje de T4 libre, no T4 total, sino T4 libre, y T3, ¿no? T3 y T4 libre, ¿ya? Después de la corteza suprarrenal podemos pedir dosaje de cortisol, por ejemplo, ¿no? Entonces también dosamos la cantidad de cortisol que secreta y para ver si es que la función de lo que es la corteza suprarrenal, ¿no? Asimismo el dosaje de testosterona, progesteronas y estrógenos, ¿no? Y en el caso del páncreas, en el caso del páncreas, vamos a pedir dosaje de, de insulina, ¿no? Una vez se pide el dosaje de insulina, pero digamos que es la insulina es un tiempo de vida media corta, ¿no? Así que no es tan efectivo pedir dosaje de insulina. Entonces, si vemos acá, podemos pedir dosaje de hormona de crecimiento también. Y, y así lo vemos, ¿no? Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis siempre va a funcionar en la relación que nosotros ya habíamos hablado, ¿no? En lo que es el hipotálamo, del hipotálamo viene aquí la hormona se libera, TRH, que es una hormona que estimula la liberación, en este caso de TSH, de la adenohipófisis, ¿no? Y este TSH estimula ¿quién? Estimula a las hormonas tiroideas a la producción de T4 y de T3. Entonces, las patologías que vamos a ver de acuerdo a lo que vamos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que las disfunciones tiroideas primarias, vamos a ver según el eje y el eje córtico suprarrenal también. O sea, en el eje hipófisis suprarrenal también se va este concepto, vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, si el problema es en la secreción de hormonas tiroideas, el problema es en la secreción de hormonas tiroideas,
o ya sea pues a mayor secreción o menor secreción, pero que se origina en el inicio de la tiroides nada más, se va a llamar una disfunción primaria. Si es que, por ejemplo, hay una T4 elevado y aquí se encuentra el TSH elevado, entonces vamos a hablar que hay una disfunción secundaria. Si encontramos, por ejemplo, TRH elevado, TSH elevado y T4 elevado también, estamos hablando de una disfunción terciaria. Entonces, esa relación siempre tenemos que reconocerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de las hormonas tiroideas, ¿qué vamos a decir del ritmo primario? TSH elevado, T4 libre bajo. Entonces, siempre vamos a hablar del T4 libre que está bajo y como digamos, va a haber un efecto de feedback negativo que va a hacer que si es que baja el T4 libre, se va a elevar el TSH, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo secundario, el T4 libre está bajo y el TSH bajo, ¿no? Es lo mismo con el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ya reconocemos así de esa forma primario y secundario. Entonces, todo se hace esto, si ustedes se dan cuenta, con el dosaje de estas hormonas. Entonces, justamente como estamos viendo laboratorio en patologías endocrinas, aquí nos aplicamos y decimos, vemos el dosaje de hormonas tiroideas y el dosaje de hormona TSH, ¿no? Para poder definir si la disfunción es primaria o es secundaria. ¿Bien? Entonces vemos acá, es lo mismo, ¿no? Si el TSH está aumentado, por ejemplo, yo pido, el TSH está aumentado, pido el T4 libre, y el T4 libre miren esta relación, ¿ah? Que se va a cumplir en el hipotiroidismo también. Y si el TSH está aumentado y el T4 libre está normal, esto se va a llamar, y esto es, a ver, veamos, aquí es algo, ¿no? Si el T4 libre está disminuido y el TSH está aumentado, a esto lo vamos a llamar hipotiroidismo primario. Pero si tengo el T4 libre normal y el TSH aumentado, a esto lo vamos a llamar hipotiroidismo subclínico, por si acaso. Miren eso. T4 libre normal, o sea, dosaje normal de T4 libre, pero el TSH está aumentado. Entonces a eso lo vamos a llamar hipotiroidismo subclínico. Subclínico, o sea, digamos, subclínico, así como dicen, ¿no? Subclínico, tiene manifestaciones clínicas, pero que no son muy evidentes, ¿no? Y el otro es que si yo tengo un TSH disminuido y un T4 libre disminuido, esto sí es realmente un hipotiroidismo secundario. Un hipotiroidismo secundario. Vemos acá la disfunción tiroidea subclínica que les decía. Podemos hablar de la disfunción tiroidea no solo de hipotiroidismo, sino también hablamos de hipertiroidismo. Entonces, la base del hipertiroidismo, vamos a hablar que el T4 libre está normal y el TSH está bajo, ¿ya? Ese es el hipertiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico, repasando, el TSH está aumentado y el T4 libre está normal, ¿ya? Entonces, a eso vamos a llamar disfunción tiroidea. Entonces, el diagnóstico que vamos a ver, como habíamos hablado ya antes, acerca de algunas, que también hablaríamos, algún estudio no laboratorio, ¿no? Sino estudio, examen auxiliar, que nos ayuda, en este caso, para el diagnóstico de enfermedad de Graves, para enfermedad de Graves. ¿Qué es lo que va a hacer? El T4 libre aumentado y un TSH disminuido, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaríamos una enfermedad de Graves de un bocio multinodular? Aquí utilizamos un examen auxiliar que es una ecografía de tiroides, ¿no? Y la ecografía de tiroides nos va a ser bien claro, va a ser bien claro y ¿qué nos va a decir en esta ecografía de tiroides? ¿Qué nos va a decir la ecografía de tiroides? Que hay un bocio difuso. Hay un bocio difuso, ¿no? Hay un bocio difuso.
y que además vamos a ver clínicamente que hay exoftalmos. Pero ¿cuál es el motivo de la lámina? Es que para diferenciar la enfermedad de Graves de un bocio multinodular, vamos a requerir de la ecografía también, ¿no? Entonces, si yo encuentro T4 libre, disminuido y un TSH aumentado, entonces ahí digo, pues esto es un hipertiroidismo. Pero si además tengo un bocio difuso, ya voy a hablar ya de enfermedad de Graves, y aún más, ¿no? Si este se acompaña de exoftalmos, ya voy a hablar de enfermedad de Graves. ¿Listo? Pruebas funcionales de la tiroides. Entonces, lo que he visto hasta ahorita son pruebas de las cuales nos valemos para valorar la función de la tiroides, pero digamos, tomando como base la concentración de las hormonas, ¿no? Entonces, la hormona tirotropa, ¿cómo es lo qué es lo que hacemos? Si sacamos la hormona tirotropa, o sea, dosamos la hormona tirotropa, dice, tiene una alta sensibilidad para responder ante mínimas variaciones de la concentración plasmática de las hormonas tiroideas. Miren, es aconsejable medir la primera hora de la mañana. ¿Y qué indicaciones tendríamos cuando sospechamos digamos, de hipo o hipertiroidismo secundario, ¿no? Es la prueba de elección inicial en todas operaciones de función tiroidea. Estado de reemplazamiento con levotiroxina en pacientes hipotiroideos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que la hormona tirotropa, ¿no? El TSH. Entonces, ¿qué es lo qué es, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con hipotiroidismo, tenemos un paciente con hipotiroidismo al cual le estamos sustituyendo levotiroxina, un hipotiroidismo que el cual estamos sustituyendo levotiroxina, nosotros hacemos controles pues cada 6 meses o cada año de las hormonas. No le hacemos de T4 ni de T3, sino te hacemos que hacer del TSH, ¿ya? De la hormona tirotropa. Estado de reemplazamiento con levotiroxina en pacientes hipotiroideos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a disminuir o vamos a aumentar nuestro control digamos, nuestra dosis de levotiroxina. O sea, ¿qué va a significar? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está recibiendo 100 microgramos de levotiroxina, está recibiendo 100 microgramos de levotiroxina, y empiezo con un TSH en 15, y resulta que le mido a las 6 semanas, le mido el valor de TSH y me sale 14, digamos, ¿no? No he logrado bajar, pues he logrado bajar mínimamente. Entonces, con ese criterio puedo hacer y disminuir, no, pero digo, aumentar la dosis de levotiroxina. Entonces, para evaluar si es que mi levotiroxina está, digamos, adecuadamente indicado, la cantidad, entonces vamos a hablar de qué? Vamos a hablar del dosaje de TSH. Entonces, otro seguimiento del estado hormonal de paciente con cáncer tiroideo en tratamiento supresor o por nódulos tiroideos. También, miren, valor normal 0,4 a 4,5 en ancianos. En ancianos se aceptan valores entre 4,5 hasta 10, ¿no? Como digamos, como una función adaptativa, ¿no? Entonces, pero no es que digamos o sea, lo normal es ser 4 a 4,5, pero que resulta que en ancianos, los ancianos se van adaptando y hacen que aumenten su TSH también, ¿no? Las hormonas tiroideas en plasma es un dato indirecto de su actividad metabólica, ¿no? Lo que debemos medir es, como dice, la fracción libre, no la cantidad total. Aunque aquí se deben medir los dos, pero el T4, tenemos el T4 libre y el T4 total, ¿no? Porque el otro T4 libre, o sea, el no libre, es el que está unido a la albúmina. Entonces, si está unido a la albúmina, ese T4 no es un T4, digamos, funcional, ¿no? Entonces, si él no es un T4 funcional, no nos va
no nos va, digamos, servir como mucho porque el T4 funcional, que es el que no está unido a las proteínas, que es el libre, es el que se puede convertir en T3 y realizar su función tiroidea, ¿no? Pero como este no nos sirve mucho la cantidad, el T4 total, ¿no? Es la hormona libre la que tiene actividad biológica. Ahora, ¿cuál de los dos tiene actividad biológica realmente de las hormonas tiroideas? La T3. Pero la T3 es muy inestable, así que no medimos T3, sino medimos T4, ¿ya? Porque el T3 se forma directamente, cierto, de la glándula tiroides, pero se forma más en mayor cantidad se forma de la desiodinización del T4. O sea, más se forma del T4 y pasa a ser T3 que del T3 solito que se forman directamente de la glándula tiroides. Indicaciones, diagnóstico de disfunción tiroidea y la respuesta al tratamiento también, ¿no? Y listo. Entonces, fármacos que influyen en las concentraciones de las hormonas tiroideas. Miren, fármacos que disminuyen la secreción de TSH, ¿eh? Glucocorticoides, dopamina, ocreotida, agonistas dopaminergic, cabergolina, ¿no? Cabergolina que lo utilizamos cuando hay digamos, exceso de secreción de hormonas hipoficiarias, ¿no? Y la alteración, el TSH baja, ¿no? Entonces baja. Dice, fármacos que disminuyen la secreción de hormona tiroidea, disminuyen la secreción de hormona tiroidea. La miodarona, que muchos de ustedes lo habrán visto ya en alguna de sus rotaciones, ¿no? Cuando hacemos una, digamos, hay una fibrilación auricular, una taquicardia paroxística y podemos iniciarle amiodarona, ¿no? Y resulta que esta amiodarona, algunos pacientes lo toman pues por muy buen tiempo, ¿no? Muy buen tiempo y resulta que esto va a disminuir la secreción de hormonas tiroideas. Ya, el litio también y el yodo, ¿no? El yodo se puede, digamos, el exceso de yodo puede producir hipotiroidismo también. Fármacos que aumentan la secreción de hormona tiroidea, la misma miodarona. La miodarona puede producirte más incremento de secreción. Por eso es que el yodo y la miodarona, o sea, el yodo y la miodarona, tienen aparentemente dos efectos antagónicos, ¿no? Pero en pacientes sensibles, el yodo y la miodarona van a, digamos, pueden producir una crisis tirotóxica, ¿no? Una crisis tirotóxica. Pero digamos, en usos crónicos puede llevarte a ser hipotiroidismo. Digamos, las hormonas tiroideas en el plasma, entonces nosotros tenemos que medir, ustedes se encuentran T4 libre y T4 total, y nosotros tenemos que utilizar algunos valores promedios, ¿no? Por ejemplo, 0,7 que está en nanogramos, les pueden dar en picogramos o en picomoles, ¿no? Y les pueden dar en nanogramos también. Entonces eso va a depender de qué, va a depender del laboratorio que ustedes estén utilizando, ¿no? Si utilizan el laboratorio que utiliza nanogramos, se utilizan esos valores, ¿no? 0,7 a 1,8. Si utilizan picogramos, picomoles, 9 a 23, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ustedes van a comparar, ¿no? Van a comparar. El dosaje de tiroglobulina, ustedes saben que necesitamos el dosaje de tiroglobulina, ¿cuándo vamos a utilizar, no? Que indica que existen células foliculares con actividad biológica. Entonces, cuando está incrementada la tiroglobulina, cuando tenemos incremento de la tiroglobulina, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver que existen células tiroideas con metabolismo acelerado, o sea, que están produciendo en exceso está produciendo tiroglobulina. Entonces, y por eso se emplea como marcador tumoral en los pacientes, dice, con carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Ya? Se emplea como marcador tumoral. Su valor se relaciona con la masa de tejido tiroideo diferenciado, tanto normal como metastásico. ¿Ve? Entonces, para un cáncer de tiroides, ¿qué le pido?
dosaje de tiroglobulina. Dosaje de tiroglobulina. Ajá, no sirve en el carcinoma anaplásico ni en el carcinoma de células parafoliculares, pero nos sirve en el carcinoma diferenciado de tiroides. Entonces, incluso podemos hacer después de radioterapia o del yodo radioactivo, o después de digamos, de la tiroidectomía, podemos pedir dosaje de tiroglobulina para ver si es que hemos erradicado o no hemos erradicado todo el cáncer en sí, ¿no? Ya, entonces, así nos vemos acá. Las hormonas tiroideas, creo que aquí lo hemos visto. Dosaje de tiroglobulina. Ahora el otro es dosaje de calcitonina. No es muy común hacer esto y secretada por la célula CEO parafolicular de tiroides. Se eleva, mira, el dosaje de calcitonina, pero sí se eleva en el carcinoma medular de tiroides y su valor se correlaciona con el volumen tubular. Sí, es cierto que no lo pedimos, pero si ustedes sospechan de cáncer de tiroides, ¿qué tienen que pedir? Entonces ya estamos viendo dos cosas que tienen que pedir. Tienen que pedir calcitonina, tienen que pedir calcitonina y tienen que pedir tiroglobulina, ¿no? Tiroglobulina y calcitonina como marcadores tumorales. Entonces, esto se va a emplear tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, ¿eh? Entonces, calcitonina para el carcinoma medular de tiroides y tiroglobulina para el carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Ya? El dosaje de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, eso lo vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de disfunción tiroidea, por ejemplo, en hipotiroidismo, el hipotiroidismo inmunológico, ¿no? Autoinmune, ahí vamos a hablar de, eh, eh, de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, ¿no? Entonces puede producir hipotiroidismo. ¿No? Este es el que conocemos como hipotiroidismo de Hashimoto, ¿no? Una enfermedad autoinmune, donde se producen anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. En casos de, por ejemplo, de tiroiditis, ustedes saben que la tiroiditis de Hashimoto, ¿qué es lo que puede hacer? Puede aumentar la, la secreción de T4 y T3 porque elimina todos los que lo almacenado primariamente, pudiendo haber una tirotoxicosis, y después obviamente cuando la concentración de lo que está almacenado disminuye, entonces ¿qué va a suceder? Va a ser que se vaya a liberar, ¿no? Entonces ya le vamos a hacer hipotiroideos. Son más sensibles que las antitiroglobulina para detectar enfermedad tiroidea autoinmune, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo que donde se enseña un poquito de esto en enfermedades autoinmunes que vimos en la parte de hematoinmune, yo les decía, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos para tiroiditis Hashimoto, tenemos que pedir dos anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, ¿no? Pero resulta que la antiperoxidasa tiroidea es uno de este, es más sensible que las enfermedades tiroideas, que la tiroglobulina, ¿no? Y se ven elevadas en el 90% de la tiroides Hashimoto, ¿ven? Entonces esto es importantísimo. Dosaje de anticuerpos contra el receptor de TSH, para ustedes, ¿qué creen? ¿Para qué me va a servir? Pues para detectar hipotiroidismo, diagnóstico etiológico, ¿no? Si yo tengo anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿qué voy a hablar de qué? Voy a hablar de enfermedad de Graves, ¿no? Enfermedad de Graves. Obviamente, si yo tengo anticuerpos, enfermedad de Graves, y si yo tengo, digamos, exoftalmos, acompañada de dosis y todo, y el anticuerpos antitiro, vamos a hablar de qué? De enfermedad de Graves. Seguimiento de mujeres embarazadas con antecedente de enfermedad de Graves base, B, catalogación de difusión tiroidea neonatal en hijo de madre con enfermedad de Graves base. Todo relacionado por ahí, ¿no? Ya, entonces, y esto es cuando, ahora, bueno,
no hay una rotación de endocrino, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes llevan su rotación de endocrino, o van a llevar sus clases de endocrino también, ¿se lleva en la universidad endocrino como curso de clínica? ¿Saben algo? Este ciclo, ¿no, doctor? No estamos Ah, llevando. llevan, creo, diabetes, ¿cómo se llama el curso? Algo por ahí, ¿no? Ya bueno. Pero la idea es que tengan, digamos, un panorama amplio eh, sobre lo que es algunos exámenes auxiliares para pedir, para definir diagnósticos, ¿no? Evaluación de la glándula suprarrenal, entonces tenemos que nosotros recordar que la glándula suprarrenal pueden tener disfunciones de la glándula suprarrenal, por ejemplo, en exceso, cuando se produce cortisol en exceso, y que lo vamos a llamar síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing ya les he explicado la vez pasada, dependiente de ACTH e independiente de ACTH, ¿no? ¿Qué es independiente de ACTH? Que el problema es en la corteza suprarrenal, que es autónoma, y al ser autónoma la corteza suprarrenal, entonces no va a depender del TSH, del ACTH, ¿no? Entonces, y el síndrome de Cushing dependiente de ACTH hay de dos tipos, ¿no? Una que secreta el ACTH en la glándula hipófisis, y a eso se va a llamar enfermedad de Cushing. Y la otra que se secreta ACTH ectópico, ¿no? Ese ACTH ectópico mayormente es por tumores pulmonares, ¿no? O neoplasias pulmonares, células pequeñas que dicen, ¿no? Entonces, está al revés, seguimos fallando. Aquí es lo que ya les decía. Entonces, los tumores pueden secretar ACTH, pero si ustedes se fijan, Eh, este secreta ACTH que estimula a la secreción de cortisol y se inhibe el ACTH normal. ACTH normal. Entonces, hay una forma de pedir, digamos, un examen donde pidamos el ACTH ectópico, ¿no? Tiene un nombre, ahorita se me escapa el nombrecito, pero o sea, se pide un examen auxiliar donde quieres dosar ACTH ectópico, no dosas ACTH fisiológico, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? En el hospital, cuando tú pides dosaje de ACTH, te va a salir disminuido, porque es el ACTH natural, es el que nosotros dosamos, pero si sigues sospechando de un ACTH tópico, pides ese dosaje de ACTH con un examen de ELISA, ¿no? Para un ACTH tópico. Eso, lo malo que en mi hospital, por ejemplo, no lo hacen, ¿no? Pero si tu sospecha tiene que ser grande. En cambio acá, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, si pides ACTH y el ACTH te sale pues elevadísimo, ¿no? Si te sale un ACTH elevado y cortisol elevado, esto es una enfermedad de Cushing, ¿no? Y mi problema está en la glándula hipófisis. Entonces, ¿qué significa si mi problema está en la glándula hipófisis? Es que se puede estar produciendo un adenoma hipofisiario capaz secretor de ACTH, ¿ya? Entonces, listo, ¿ya? La insuficiencia suprarrenal también ya lo hemos visto. Y este gráfico lo hemos visto, pero sería interesante, ¿no? Entonces, si disminuimos en la insuficiencia suprarrenal la aldosterona, la retención renal de sodio se va a disminuir, lo que va a llevar a hiponatremia. Entonces, un dosaje que deberíamos de pedir y de sospechar, digamos, aquí viene la otra cosa, ¿no? Usted dice, pero ¿por qué estamos repitiendo un gráfico que ya lo hemos visto? Claro, ¿por qué? Porque puede ser que un paciente solamente venga con hiponatremia como una expresión de insuficiencia suprarrenal. O sea, el diagnóstico de diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una hiponatremia hipoosmolar euvolémica, una hiponatremia hipoosmolar euvolémica, eso, hiponatremia hipoosmolar euvolémica, eso es.
diagnóstico diferencial es hipotiroidismo, el diagnóstico diferencial es insuficiencia suprarrenal y el tercer diagnóstico diferencial es un SIHA. Entonces, dosar sodio, o sea, y tenerlo como un problema único, nos insiste en pensar en insuficiencia suprarrenal. Por eso es que nosotros insistimos con este gráfico, ¿no? La insuficiencia suprarrenal, obviamente, y más fácil es, pues, si es que hay una hiponatremia, hay hipotensión, hipoglicemia, pero hay insuficiencia suprarrenal, como todo en medicina, puede ser, la insuficiencia suprarrenal puede ser que sea, digamos, una insuficiencia suprarrenal con solamente la manifestación de hiponatremia nada más, ¿no? O discreta hipotensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que insistimos con este gráfico, ¿no? Y obviamente si va a haber hipercalemia, todo eso es más facilito, ¿no? Anomalías de laboratorio que vamos a encontrar en estos casos, por ejemplo, hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia e hipoglicemia, ¿no? Todas las tipos, ¿no? Y nos faltaría hipotensión, que sería no de laboratorio, sino sería una manifestación clínica, ¿no? Hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, todos los tipos hipo vamos a encontrar en las insuficiencias suprarrenales. Entonces, igualito, ¿no? También una glucosa baja, una glucosa baja persistente, por ejemplo, una glucosa baja persistente, entonces como diagnóstico diferencial, puede ser, ustedes dicen, no, esto es un insulinoma, ¿no? Entonces, no tanto va a ser un insulinoma, sino va a ser que una insuficiencia suprarrenal nada más puede ser, ¿no? Una hipoglicemia persistente. Y el otro es, por ejemplo, en pacientes con sepsis al cuales le pasamos volumen en cantidades y le estaban pasando vasoactivos, vasopresores y no nos mejora, ¿no? Entonces ustedes están preocupados, ¿por qué no mejora si estoy mejorando el gasto cardíaco, mejorando la resistencia vascular periférica? Y entonces se dan cuenta que la sepsis también puede producir disfunción de la glándula suprarrenal, llevando a una insuficiencia suprarrenal. ¿Y, y qué es lo que va a suceder? Va a ser una hipotensión persistente. Hipotensión persistente. Entonces, esta hipotensión persistente, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener la necesidad de hacer reemplazo de corticoides, ¿ya? Entonces, la hipertensión suprarrenal secundaria, aquí no hay ACTH, pero bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Aldosterona y listo. Y la insuficiencia suprarrenal secundaria, como ya lo hemos visto, el problema es que no hay ACTH. No hay ACTH, hay CRH incrementada, pero si no hay ACTH, tampoco la hiperpigmentación no está presente, ¿no? La hipotensión también es menos prominente, porque el problema acá es la secreción de ACTH. Entonces, mi dosaje de ACTH, llevándolo al laboratorio, mi dosaje de ACTH está disminuido. Por lo tanto, si mi dosaje de ACTH está disminuido, mi cortisol también va a estar disminuido, ¿no? Pero no va a estar disminuido mi aldosterona, ¿no? Por lo tanto, no hay hipotensión. No, la hiponatremia, si la aldosterona sigue presente, entonces la hiponatremia no, tampoco habría, ¿no? Es menos prominente tampoco, ¿no? No habría mucha hiponatremia, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? La hiponatremia también es menos prominente. Lo que sí va a haber siempre es hipoglicemia. Es más común en la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Por qué habría hipoglicemia? Porque el ACTH sí estimula la secreción de cortisol, ¿no? Y el cortisol aumenta la glucosa también, ¿no? Aumenta la glucosa, ¿ya? Y hay una pérdida concomitante de secreción de hormona de crecimiento. Presentan síndrome, pero viene de déficit de glucocorticoide. Entonces, si no hay, mira, si de taquito nomás hay un problema en hormona de crecimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber
va a haber una disminución de hormonas contrarreguladoras. Si hay una disminución de hormonas contrarreguladoras, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder si hay una disminución? Va a haber, o sea, entonces va a haber hipoglicemia, ¿no? Va a haber hipoglicemia. Puede haber síntomas de tumor hipofisiario hipotalámico porque no se presenta, no hay ACTH, ¿no? Es interesante, ¿no? Pruebas de función de la corteza adrenal. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si tenemos para definir un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing ACTH independiente. A ver, mira, vamos a leerlo. Dice, para diagnosticar la insuficiencia adrenal es el cortisol matutino el más valioso, mientras que para establecer el diagnóstico de hipercortisolismo es el valor nocturno el que mejor se parece a esta condición de la normalidad. Y, ojo, ojito, ojito, ¿no? Para medir cortisol. Las alteraciones de cortisol deben valorarse conjuntamente con la concentración de ACTH. Claro, pues si yo tengo un cortisol elevado con un ACTH disminuido, entonces va a decir es una valoración primaria, ¿no? ¿No? Esto es primario. Pero si yo tengo el cortisol alto con ACTH elevado, entonces esto es un problema secundario. La secreción integral de glucocorticoide y de aldosterona puede evaluarse cuantitativamente mediante la determinación de cortisol libre y aldosterona en orina 24 horas cuando existe sospecha de hipercortisolismo o hiperaldosteronismo. Entonces, ¿cómo voy a pedir también el dosaje no solo de cortisol sérico, sino de cortisol en orina de 24 horas? ¿Ya? Entonces, importantes. Pruebas de función de la corteza adrenal. Importante, dice ritmo circadiano, cortisol y ACTH. Esto no debemos olvidarse, ¿no? ¿En qué momento tenemos que pedir cortisol y ACTH? Es en la mañanita, en la mañana y y en la noche, ¿no? ¿Por qué? Dice, debe programarse de determinación entre las 8 horas y las 00 horas, o 20 horas si no puede reversarse en la noche. ¿Por qué? Porque a las 8 horas el cortisol y el ACTH deben estar aumentados, ¿no? Y a las 00 horas o a las 20 horas el cortisol y el ACTH van a estar disminuidos, ¿no? Porque ese es el ciclo circadiano, pues, que nosotros tenemos. El otro que podemos, la cortisol libre y agonina 24 horas. Renina, aldosterona y metabolitos androgénicos toman la muestra de sangre entre las 8 y las 9 horas, ¿no? Necesario versar de cúbito supino durante al menos 2 horas, pero esos son, digamos, no es muy común, ¿no? Y el otro verbo, vamos a ver aquí, esto sí lo hacemos con frecuencia. La prueba de supresión con dexametasona, ¿ya? Entonces, ¿qué es, qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes dicen que, que esto, o sea, vamos a razonar un poquito. Si yo tengo el cortisol disminuido y el ACTH aumentado, entonces debe el disminuir si es que yo le retorno el cortisol, ¿no? Entonces, si yo le agrego dexametasona, si yo le agrego dexametasona a mi paciente, por ejemplo, en la mañana, en la noche, en la mañana, al tomarle el ACTH, ya no lo debo encontrar elevado, entonces debe haber disminución del ACTH. Entonces, ¿qué estoy hablando? De que, digamos, hay una respuesta de mi hormona, de mi glándula hipófisis, ¿no? Pero si yo no encuentro el ACTH, digamos, o sea, a pesar de que le doy dexametasona, el ACTH sigue alto, entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? En que de esto es una elevación de qué? De una enfermedad de Cushing, ¿no? Para confirmar diferentes grados de patología. Dice, despistaje sideral, 1 miligramo nocturno de dexametasona, 2 miligramos al día, diagnóstico diferencial de origen hipofisiario frente a ectópico, no. Porque si es el ACTH de origen hipofisiario, debería de bajar con la dexametasona.
Pero si ese ACTH no es de origen hipoficiario, esto va a ser un ACTH tópico, ¿no? Entonces la dexametasona, el hecho de darle dexametasona debe bajar la concentración de ACTH, pues. La evaluación del páncreas endocrino, pruebas a utilizar en el diagnóstico de diabetes, la glicemia sérica, 8 horas aproximadamente de ayuno. 8 horas de ayuno, ¿no? Eso es una aproximación. Tenemos que hacer después también la prueba de tolerancia a la glucosa. Prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se hace? Con 75 gramos de glucosa anhidra y se va a medir a la media hora, a la hora y a las 2 horas se le va a medir la glicemia, ¿no? Glicemia, por si acaso, no es hemoglucotés, es glicemia, por si acaso. Eso es importante, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a hacer despistaje de diabetes y utilizamos el hemoglucotés y eso no es para despistaje de glucosa, de diabetes, ¿no? El verdadero despistaje, digamos, lo haríamos con el dosaje de glicemia, ¿ya? De hemoglobina glicosilada también es importante, ¿por qué? Porque nos va a utilizar, o sea, su dosaje nos va a permitir el diagnóstico, nos permite el diagnóstico y nos permite el seguimiento. La hemoglobina glicosilada nos permite el diagnóstico y nos va a permitir el seguimiento, por si acaso, chicos, ¿ya? Entonces, si yo digo, tengo la hemoglobina glicosilada en 7, ¿en qué voy a terminar? La hemoglobina glicosilada en 7, ¿qué me va a suceder? Me va a suceder, pues, que esto es un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Pero si yo tengo una hemoglobina glicosilada en 9, por ejemplo, y le instalo tratamiento y me vuelve a salir en 9, es que mi paciente, pues, no ha colaborado con mi tratamiento, ¿no? No ha cumplido, ha tenido digamos, un estilo de vida no saludable, no ha hecho ejercicios, ha comido todo lo que pueda, y entonces no vamos a estar mal, ¿no? Nuestra terapia no es efectiva también, ¿no? Si el paciente. Ahora, en el péptido C se le pide generalmente cuando sospechamos de diabetes mellitus tipo 1. Cuando sospechamos de diabetes mellitus tipo 1, tenemos que pedir el dosaje del péptido C. El péptido C es una molécula que se libera juntos con eh, eh, se va a liberar juntos con la insulina, ¿no? Los dos se liberan en una cantidad equimolar, o sea, tanto el péptido C como la insulina, pero se mide el dosaje de péptido C. ¿Por qué? Porque el péptido C tiene un tiempo de vida media más largo. El péptido C tiene un tiempo de vida media más larga, lo que hace que su dosaje sea mucho más fácil, ¿no? Entonces la insulina tiene un tiempo de vida media más corta, cosa que no puede, su dosaje puede ser muy dificultoso. Entonces, si yo quiero valorar, digamos, cómo está funcionando mi célula beta, si mi célula beta está funcionando bien, mal, más o menos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle dosaje de péptido C. Entonces, si mi célula beta no funciona nada, entonces no va a secretar péptido C, pues, ¿no? Entonces, va a haber un déficit de péptido C porque no estoy secretando insulina para nada. Evaluación en estados de descompensación aguda, por ejemplo, en sangre, en orina, la glucosa, más en sangre, descompensación aguda, cuerpos cetónicos, en sangre, en orina, estado ácido básico, lactato, y otras anormalidades relacionadas con la deshidratación. Casos de descompensación aguda, por ejemplo, de diabetes mellitus, en el caso de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Descompensación aguda como estado de cetoacidosis o estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, vamos a pedir cuerpos cetónicos, todo y es en este caso así, por ejemplo, ¿no? Para nosotros definir cetoacidosis diabética, vamos a definir que la glucosa está más de 250, ¿no?
Esto es esto. Y a diferencia del estado hiperosmolar, es que la glucosa está más de 600. El pH va a ser menor de 7,3, sea leve, moderada, cada vez más severa, menor de 7. Y el pH en el estado hiperosmolar va a ser más de 7,3. Ojo, ojito, 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 ojito en eso. El bicarbonato va a ser menor de 18, llegando a severa, menor de 10. Y en el estado hiperosmolar va a ser mayor de 15 o mayor de 18, ¿no? Entonces, el estado hiperosmolar, si ustedes se dan cuenta, más te da trastornos en la glicemia. Exceso de glicemia. Más de 600 de glicemia, estado hiperosmolar. Pero en el acetoacidosis, sea leve, moderada, severa, esto sí vamos a encontrar cuerpos cetónicos y cetonemia, ¿no? Cuerpos cetónicos en la orina, cetonuria. Vamos a encontrar cuerpos cetónicos en la orina. La osmolaridad sérica en cetoacidosis es variable y en el estado hiperosmolar sí va a haber, por la glucosa, va a ser un estado hiperosmolar alto, ¿no? Más de 320. Y otra cosa que si ustedes se han dado cuenta, se están dando cuenta en el último renglón, habla del anión gap. Entonces, en la cetoacidosis va a haber una acidosis metabólica con anión gap elevada. Entonces, en la cetoacidosis va a haber una acidosis metabólica anión gap elevada. Y cosa que en el estado hiperosmolar va a ser el anión gap variable, ¿no? Entonces, no va a haber un anión gap elevado. Entonces, siempre es bueno e importante definirlo como exámenes, ¿no? Puede pedir un AGA, por ejemplo, ¿no? El AGA me va a dar muchos resultados, muy evidentes, ¿no? Y el potasio también se evalúa porque cuando yo administro insulina, el potasio va a ingresar, ¿no? El potasio va a ingresar y puedo producir hipocalemia. Ya eso es importante, pero ustedes que lo sepan, ¿no? Que si yo sospecho de cetoacidosis diabética, ¿qué exámenes auxiliares tengo que tomar en cuenta? El seguimiento del paciente diabético, ya les dije la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas es un estado del momento, nada más, ¿no? Es un estado del momento, la glicemia en ayunas. Pero un estado, digamos, de cómo el paciente ha estado, es la hemoglobina glicosilada. Ya, la hemoglobina glicosilada, digamos, se mide cada 3 meses, cada 6 meses, para ver el estado del paciente ¿cómo se llama? Del estado del paciente, de si es que nuestro tratamiento es efectivo o es un mal paciente, pues, ¿no? El diabético es terrible, ¿ah? El diabético se le esconde. Entonces, como el otro día, no sé, quiénes han estado en el grupo. Bueno, está mi grupo, que está rotando conmigo. Valeria, ¿estás ahí? Sí, doctor. Bienvenida, otro. Mateo. Aquí, doctor, presente. Mateo. ¿Quién falta? Yo, doctor. Álvaro, ¿no? Sarmiento. Y la que se enfermó está enferma. Todavía está viva. Ya Sí, murió, que... creo. Ay, ya que es el colmo, pero qué tan mal está que ni puede entrar a clase, ya se pasa. Bueno, ya, no importa. Ya, pero entonces, por ejemplo, ustedes escucharon cuando con ustedes estuvimos en la exposición de diabetes, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros quedamos? ¿Se acuerdan, chicos? La conclusión principalmente fue que más que el tratamiento farmacológico, lo más importante era cambiar el estilo de vida de la persona. Claro, el estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, mira, a pesar de que pueden cambiar y lo que la doctorita de endocrinología dijo, ¿no? Los, o los protocolos, las guías van cambiando y haciendo que cada medicamento resulte ser más caro que el otro, pero claro, con muchos beneficios. Pero mientras el diabético sea pues un diabético terrible, ¿no? O sea, un diabético desordenado, un diabético que no camina, o un diabético que come lo que quiere, que no hace su dieta, todo eso nunca se va a cambiar nada, ¿no? Así tengas pues el último,
paladín de, digamos, de tratamiento, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? A pesar de que, ¿cómo mido yo una hemoglobina glicosilada? Siempre es importante medir proteínas en orina. ¿Por qué? Porque una forma de daño renal, una forma de daño renal es la proteinuria, ¿no? Así se empieza. Evaluación de las complicaciones, ustedes saben, puede producir disfunción endotelial, puede haber hipercolesterolemia, el fondo de ojo también en paciente diabético es para medir, para ver si hay retinopatía diabética, ¿no? Retinopatía diabética. Muy bien, así las glicemias, mira, más o menos, si la glicemia está en 7, el promedio de todo el tiempo ha sido entre 123 y 185, una glicemia de 154, imagínense, ¿no? Si la glicemia está en 11, a pesar de que en ese momento ustedes pueden encontrar pues una glicemia en 110 y la hemoglobina glicosilada en 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues que este señor no está cumpliendo, ¿no? Puede ser que para ese día pues ha hecho un ayuno de 24 horas y la glicemia le salió así, ¿no? Pero, o sea, digamos, la estimación de la proyección a futuro es con la hemoglobina glicosilada. La diabetes afecta al riñón, por eso se le pide proteínas en la orina. Eso es importante. Proteinuria en orina 24 horas. Valoración renal de la diabetes mellitus. Entonces vamos a encontrar la albuminuria. ¿Ya? La albuminuria. ¿Por qué? Porque una de las causas principales de lo que es el síndrome nefrótico es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se descubre como causa principal de síndrome nefrótico. Y la diabetes mellitus es una causa ¿de qué? De daño renal y daño renal permanente que puede el paciente llevarlo a diálisis. Entonces, el dosaje de proteínas también, incluso cuando tiene una enfermedad renal crónica, un paciente con tasa de filtración glomerular, por ejemplo, menor de 30 y es un estadio clínico 4. Entonces, ¿qué decimos? Más proteinuria, un estadio clínico 4, más proteinuria, ¿qué va a significar? Que este es un paciente con un daño renal con mal pronóstico. Es un paciente con daño renal con mal pronóstico. Exploración funcional de datación de carbono, la glicemia en ayuna, la glicemia glicosilada, bueno, ¿no? Entonces es lo que le estamos haciendo, péptido C, los valores normales, ¿no? Prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, ¿en qué momento pido prueba de tolerancia a la glucosa? Si es que, digamos, estoy en dudas, ¿no? Por ejemplo, me sale la glicemia de 115, y al día siguiente, en la segunda glicemia que tomo, me sale 120. No lleva 126. Ya, ¿qué pido? Mi test de tolerancia a la glucosa. Pido mi test de tolerancia a la glucosa. Si existe patología de metabolismo de necesidad de carbono, el organismo de metabolizar una sobrecarga de glucosa. Objetivo, diagnóstico de coloración de las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Cómo le doy? 75 gramos de glucosa anhidra y le voy midiendo. Si es que me sale a las 2 horas mayor de 200 miligramos, ya puedo hablar de diabetes mellitus. Si me sale entre 140 y 200, puedo hablar de intolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, y definirlo quizás como un prediabético. Aquí está en orina, se mide 75 glucosa. Cuando el resultado de la prueba a las 2 horas es superior a 200 miligramos, ya hablo de diabetes mellitus. Prueba de O'Sullivan para estudio de tolerancia al oxidato de carbono durante la gestación. El mismo, pero es para la detección de diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? No requiere ayuno previo. Y aquí se administran 50 gramos de glucosa y se mide la glucosa plasmática 1 hora después de la ingesta de glucosa. ¿Cómo se interpreta? El resultado positivo si la glicemia en la hora supera 140, ¿ve? El de O'Sullivan. En estos casos, el diagnóstico de diabetes gestacional debe ser confirmado como prueba de tolerancia a la glucosa con 100 miligramos, ¿no? Entonces no necesito hacerla a las 2 horas, ¿no? La prueba de O'Sullivan es muy diferente para diabetes gestacional. Es una variedad de las diabetes que hablamos. De eso es todo. Eso es todo. Con eso culminamos el curso y los espero para el día del examen nada más.
Entonces, con Mateo, Mateo, ¿cuándo va a ser el examen? A ver, déjame un ratito, voy a abrir el Excel que tengo acá. No, pero ya me Pero avisó. cae un domingo, el domingo 8 de junio. Uy, falta un montón todavía. Listo, chicos. Entonces nos vemos hasta ese día. ¿Ya? Listo, Nos vemos, profesor, muchas chicos. gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor, cuídese.